Desde que me di cuenta que el alcohol tiene que ver con demonios y que le llaman espíritus, decidí no ingerir una gota más. Un mundo endemoniado a causa del alcohol. Lo que nunca te contaron sobre el alcohol. ¿Por qué le llaman espíritus al licor? ¿Tendrá que ver con demonios? Proverbios 23:33. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a vino se refiere, el bueno y el vino adulterado. Hay muchos falsos predicadores que enseñan que el vino es bueno, que el alcohol está bien ingerirlo porque Dios lo creó, y hasta se atreven a decir que Cristo mismo bebió alcohol. ¿Será que el vino que Cristo convirtió en forma milagrosa en las bodas era alcohol? ¿Era vino fermentado, procesado, o era simplemente el jugo o la sangre de la uva? ¿Qué significa la palabra vino en el diccionario? Bebida alcohólica que se obtiene por fermentación del jugo de la uva. ¿Pudo Cristo convertirlo fermentado? Sí, pero no fue así. En Juan 2:3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús convirtió 6 tinajas llenas de agua en vino. Vamos a comprobar que nunca fue un vino descompuesto, degradado, corrupto, transformado ni alterado. ¿Por qué estamos seguros que no era vino fermentado? Porque el proceso de fermentación dura un periodo de 10 a 15 días. Veremos un sinfín de evidencias para probar que el alcohol es prohibido por Dios a través de la Biblia. Aunque en la misma palabra de Dios puede haber una pequeña excepción, pero no es seguro. Por favor, quédate hasta el final y verás a muchos personajes bíblicos que sufrieron terribles consecuencias a causa del alcohol. Si el alcohol es una sustancia altamente adictiva y considerada una droga, ¿ustedes creen que Dios lo creó, lo consumió e iba a permitir que algunos débiles se enviciaran al punto de destruir su propia salud, sus vidas y las de otros? Y a llegar a ser presas fáciles del diablo estando aturdidos con esa sustancia dañina? Sería una gran contradicción de parte de Dios. Primera de Corintios 6:10 dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Muchos se hubieran hecho borrachos por culpa de Cristo, ¿no creen? De acuerdo a las estadísticas, alrededor de 3 millones de personas mueren en el mundo a causa del alcohol. Díganme ustedes, ¿estará Dios de acuerdo con este fenómeno tan destructivo y alarmante? Cuando su palabra dice que Él vino a este mundo a salvar las almas, no, ¿verdad? Les puedo asegurar que Dios tampoco está de acuerdo con beber un poco como muchos afirman. Y es que muchos hoy adictos y otros ya muertos así comenzaron. Excepto un caso como ya mencioné, pero que no sabemos 100% si se refería a alcohol. Veamos algunos de los daños a la salud por culpa del alcohol: alta presión, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, cirrosis, varios tipos de cáncer, hepatitis, úlceras, etc. ¿Qué advertencia nos da la etiqueta en la botella? Pienso que es extremadamente interesante que le llamen espíritus al alcohol. Analicemos este asunto. ¿Será que la persona que bebe alcohol queda expuesta a espíritus o demonios? ¿Cuál es la actitud regular de los borrachos? Mal hablados, escandalosos, groseros, abusivos, flojos. Cuando se abren puertas con el alcohol, le siguen posesiones demoníacas. Se pierde el control de nuestro ser. Nuestro espíritu, alma y cuerpo quedan expuestos y dispuestos para que entidades oscuras nos controlen a su antojo. Y le siguen violaciones sexuales, asesinatos, robos, incesto, accidentes de todo tipo,
accidentes fatales, abuso físico, destrucción de hogares, mucho sufrimiento y pesar a la familia, sexo con animales, muerte prematura, y la lista continúa. Estando bajo la influencia se puede llegar a ser ridículo, hacer payasadas sin sentido, ridiculizar a otros. Se presta para ser ultrajado o ultrajar. Se puede ser perverso, vicioso. El alcohol despierta el deseo de usar varios tipos de drogas. Bajo la influencia se puede ser soberbio, alborotador, burlón o burlarse de otros. Ser humillado o humillar a otros. Dejarte hacer cosas que nunca permitirías en tu juicio. ¿Será que por esto y más le llaman espíritus? Dice en Proverbios 21 que el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Por ejemplo, recuerdo cuando dos conocidos bebían vino y comenzaron a discutir a causa de política, y sin ningún problema uno mató al otro. También recuerdo cuando un vecino bebía cerveza con unos invitados en su casa y después de beber tocó a uno de ellos inapropiadamente sus partes privadas y se enojó tanto el invitado que tomó un palo y lo golpeó demasiado. No lo mató, pero lo dejó incapacitado de por vida, aunque posteriormente murió. Y esto es un ejemplo del texto que leímos. El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Uno se convirtió en asesino muy fácilmente y el otro bajo la influencia se sentía mujer, pero en su sano juicio nunca lo demostró, por lo menos yo no lo vi. Esto es muy serio. Todos los que mueren bajo este dominio se pierden para siempre. Las cosas están graves en nuestro mundo y cada vez se ponen peor. Imagínense, dice Dios que Satanás vino a robar, matar y destruir y que todo el mundo está bajo su dominio, empezando por nuestros gobiernos. El enemigo manipula, controla y gobierna a casi todos nuestros gobernantes por muchas razones y porque casi todos consumen alcohol. Y es que los borrachos son mucho más fáciles de manipular. Satanás también manipula, controla y conduce a un mundo enredado en el placer del alcohol. Este mundo está cada vez peor, la gente ya no razona y ustedes no lo pueden negar. Yo entiendo que no todos los problemas son por alcohol, pero sí gran parte del problema. Todo se celebra con alcohol. El vino está en todo prácticamente. Está en el deporte, graduaciones, banquetes, fiestas, reuniones de todo tipo, nacimientos, velorios, cantinas, prostíbulos y hasta en supuestas iglesias. Analicemos la excepción que les había dicho. Muchos falsos maestros, pastores y curas usan este texto para engañar. Primera de Timoteo 5:23 leemos: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. En este caso vemos al apóstol Pablo aconsejando a Timoteo que beba un poco de vino. No sabemos si se refería a vino fermentado o alcohol, pero si ese fuera el caso, el alcohol es medicinal para problemas estomacales. Se sabe que el alcohol, una vez absorbido en el estómago, favorece a la vasodilatación. Esto aumenta la secreción de algunas enzimas digestivas, lo cual podría tener como consecuencia una digestión más rápida. Yo, en mi opinión, buscaría probióticos o alguna otra alternativa. Ya el conocimiento avanzó. No olvidemos que esta es la única rareza que encontramos en la Biblia y que no nos da luz verde para beber alcohol a nuestro antojo. Este texto lo usa el sacerdote Luis Toro para engañar a sus seguidores. Acompáñame a revisar cuántas desgracias les ocurrieron a unos grandes personajes bíblicos. Veamos el caso de Noé, Génesis 9, 20-24. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. 24. Y despertó Noé de su embriaguez. Pregunta:
¿Se puede perder la conciencia a punto de dormirse desnudo con jugo de uva? No. Entonces era vino fermentado. Cam, uno de sus hijos, se burló de él y fue maldecido. Todo gracias al alcohol. Veamos el caso de las hijas de Lot. Génesis 19:3. Dieron a beber aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre. Tuvo relaciones con su papá. Las dos hijas de Lot emborracharon a su padre y se acostaron con él. Todos sabemos que hacer algo así es totalmente incorrecto. Recordemos que estos malos hábitos pudieron haberlos aprendido en las ciudades de Sodoma y Gomorra donde vivían. Supuestamente hicieron esto porque ya no había hombres en la tierra y ya no podrían procrear, lo cual era mentira. Dios no había destruido el mundo entero cuando destruyó a Sodoma y a Gomorra, etc. Miren cómo se refiere Dios a Sodoma y a Gomorra hablando de esto. Deuteronomio 32, 32, 33. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. 33. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Las hijas de Lot habían crecido en este ambiente y llegaron a pensar que lo que hacían era normal. El vino que utilizaron en esta ocasión era fermentado definitivamente. Hablemos de Belsasar, rey de Babilonia. Daniel 5, 1 y 2. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen ellos, el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Esos vasos eran vasos, o no eran vasos del montón, eran vasos que habían sido consagrados, apartados para el templo de Dios. Y a Belsasar se le hizo fácil burlarse y retar a Dios. ¿Por qué? Porque estaba borracho. Y en esa misma hora se apareció una mano de parte de Dios, escribiendo su sentencia de muerte, que hasta lo borracho se le quitó. Y esa misma noche sus enemigos lo asesinaron y arrebataron su reino, todo por el alcohol. Y con el gusto del vino no solo destruyó su vida, sino la vida de su familia, y destruyó todo un imperio. Pregunta: ¿alguien que consuma simple jugo de la uva cometería alguna tontería similar? Ese vino, sin lugar a dudas, era un vino corrupto. Notemos el caso, o notemos más bien el consejo de Dios a los reyes o príncipes de la tierra. Proverbios 31, 4 y 5. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Aquí Dios se refiere al alcohol. Por eso dice en Proverbios 29, 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Te pregunto, ¿te subirías a un autobús o a un avión que se encuentra en manos de un borracho? El rey Belsasar destruyó toda una nación por borracho e intemperante. Dios también traía pleito con su pueblo por culpa del alcohol o vino fermentado. Isaías 28, 7 y 8. Pero también estos cerraron con el vino y con sidra. Se entontecieron el sacerdote y el profeta, erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad. ¿Cómo dice?
que el sacerdote y el profeta también cometieron graves errores por culpa del vino? El pueblo de Israel sufrió grandes derrotas, muchas veces sufrieron conquistas y fueron humillados y avergonzados y muchos asesinados por consumir alcohol. Isaías 5:22 dice: Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Isaías 22:13: Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Has escuchado estas mismas palabras en nuestra sociedad o tú mismo o tú misma las has repetido? Grave error. Con la muerte no termina todo, porque viene un día de juicio. El vino, el alcohol entonteció al pueblo de Dios y sufrieron mucho. Isaías 5:11-13: Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Verso 13: Por tanto, fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Pregunta: ¿quién que beba el puro jugo de la uva sin fermentar erra, se entontece, se trastorna, se aturde, se tropieza, se vomita y se ensucia? No cabe duda que el vino en esta ocasión era fermentado. Veamos el caso de cómo debían vivir los que se apartaban para Dios, los nazareos. Número 6:2-3: Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare, haciendo voto de nazareo, para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas. Así como los nazareos, los sacerdotes y profetas debían mantenerse alertas, sobrios, pues eran los comunicadores o mensajeros de Dios y no podían darse el lujo de derrochar o tomar a la ligera una labor tan importante y solemne, pues la salvación de muchas almas estaba en peligro por su irresponsabilidad. Sin embargo, el vicio fue mucho más fuerte que su fuerza de voluntad y su amor y devoción a Dios, y pagaron gravemente las consecuencias. Por tanto dijo el Señor: por causa del licor, mi pueblo fue llevado cautivo. No tuvo conocimiento, sino que se entonteció, se emborrachó. Dios tiene una advertencia para todo el que escoja este estilo de vida degradante. Proverbios 23:29-30. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando mistura. Salmo 75:8: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. O sea, eso quieren, eso tendrán, dice el Señor. Dice que la copa tiene vino fermentado, con mistura, mezclado con varias cosas, y que todos los impíos, o sea, los crueles, incrédulos, inhumanos o despiadados, lo beberán y pagarán las consecuencias. También su pueblo se convirtió en impío cuando se dejó seducir por los demonios del vino fermentado, al igual que el resto del mundo incrédulo. Proverbios 31:6: dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Todos los bebedores de alcohol sufren posesiones demoníacas. ¿Se acuerdan que al alcohol le llaman espíritus? Casi por nada. Un desfallecido es un caído, decaído, postrado, abatido, rendido, fatigado, débil, flojo. Aunque andando borracho haga chistes, bromas, se ría demasiado, etc. Dios dice que en realidad su autoestima está por los suelos y que algo busca maquillar
y que es un amargado, un oprimido. Para todos estos es el vino y la sidra. Te invito a ver los últimos dos casos en las Escrituras. Hay más, pero estos dos son impecables. El caso del Señor Jesús y el de Daniel. Daniel 1, 5, 8. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. El 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida, con la porción de la comida del rey y con el vino que él bebía. Pregunta, ¿por qué rechazaría Daniel esa comida y el vino? Si el propio pueblo de Dios llegó a ser infiel e intemperante, imagínense los pueblos y reyes paganos. Simplemente decidió no contaminarse con un vino corrupto. Continúe leyendo la historia en Daniel capítulo 1 y notarán que Daniel y sus amigos llegaron a ser los más sabios, sanos e inteligentes del mundo por obedientes y por entender todo lo que implica el veneno del licor y las carnes inmundas como el cerdo, mariscos, etc. Veamos el caso de Jesucristo, Mateo 27:34. Y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Noten cómo dice Marcos 15:23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Si en Marcos dice que era vino y en Mateo dice que era vinagre, definitivamente era una sustancia fermentada, y él nunca bebió algo así. Según los eruditos o ilustrados en las Sagradas Escrituras, dicen que era una bebida alcohólica corriente llamada posca. Supongamos que el propósito de darles vino a los crucificados era para aliviar un poco su dolor. Jesucristo, ni estando en esa gran agonía, se atrevió a beber alcohol, una sustancia bastante perjudicial para la salud y en todos los sentidos, y que por si fuera poco, tenía que ver con demonios. Aún estando en la cruz, nos dio un gran ejemplo. Aunque él fue tentado en todo, nunca pecó. En Hebreos 4:15 dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El beber alcohol es pecado. La ciencia le llama enfermedad, pero aquí hay un gran problema. Si un enfermo de cáncer, diabetes, etc., se arrepiente de sus pecados y muere, ¿puede ser salvo? Claro que sí. Pero si un vicioso, llámese drogadicto o borracho, muere, las cosas se complican. Y es que la palabra de Dios es clara. Dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios, o los que practican tales cosas, de acuerdo a Gálatas 5:21. Al vicio del alcohol Dios le llama pecado. Es interesante notar que cuando estudiamos el tema del vino bueno, no fermentado, puro, limpio, Dios siempre lo relaciona con alimentos como mantequilla, leche, pan, aceite, trigo, harina. Y cuando habla del vino o alcohol, lo relaciona con carne. Y es que en las fiestas mundanas nunca debe faltar alcohol y carne de todo tipo. Para ir terminando, les invito a ver unos consejos de Dios para nosotros. 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere borracho. Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Proverbios 23:20-21. No estén con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Proverbios 23:31-32. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entrará suavemente
mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Y ha de doler demasiado. Un joven decidió que debía tomarse un fin de semana libre y divertirse demasiado, y comenzaría yendo a la discoteca y beber unos tragos, pues había trabajado demasiado casi todo el año, decía, y se lo merecía. Y una vez estando en la disco, conoció a Laura, una chica muy atractiva y sexy. Ella aceptó estar con él, acompañarlo y ser pareja aquella noche. Después de bailar y beber varios tragos, el joven decidió que debían irse a su departamento y beber más. Y así fue. Pasó lo que tenía que pasar, y a la mañana siguiente, al despertar, no encontró a Laura, pero encontró un mensaje escrito que decía: bienvenido al mundo del SIDA. Proverbios 23, 31, 32. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entrará suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Yo supe de un caso similar, de un joven que fue a Tijuana a divertirse, y que cuando despertó le habían sacado sus riñones. Y tú, mi querido o querida amiga, de los peores errores que cometiste en tu vida, ¿fueron bajo la influencia del alcohol? Desde que me di cuenta que el alcohol tiene que ver con demonios y que le llaman espíritus, decidí no ingerir una gota más. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si Laura contrajo SIDA de alguna u otra forma, su deber como ser humano responsable era arrepentirse y buscar a Dios, pero decidió ser usada por el diablo e ir por ahí destruyendo vidas. Y el joven, al ignorar que debía mantenerse sobrio, le costó todo, incluyendo su paz, su salud y su vida. A la luz de lo estudiado te pregunto, ¿todavía crees que Dios creó el vino adulterado, el alcohol? ¿Todavía crees que Cristo convirtió agua en alcohol y también bebió de él? ¿Todavía crees que no es pecado beber vino corrupto? Y para terminar te pregunto, ¿crees que el alcohol tiene que ver con demonios o no? Si alguien te preguntara qué piensas del alcohol, ¿qué le dirías? Dios te bendiga.